tardes, noches, a la hora que me estés viendo. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy quiero hablarte acerca de los famosos free tours. ¿Cómo funcionan? ¿En dónde podemos encontrarlos? ¿Cómo se reservan? ¿Si realmente son gratis? Bueno, todo lo que necesitas saber para hacer estos tours que se están volviendo cada vez más famosos en muchas ciudades. Los free tours, también conocidos como tours gratuitos o tours a pie gratuitos, son visitas guiadas a pie por ciudades y destinos turísticos que son ofrecidas por guías locales. Estos tours se caracterizan por tener un enfoque más auténtico y personalizado para explorar un lugar, ya que los guías suelen ser residentes locales que conocen la historia, la cultura y los rincones menos conocidos de la zona. Aunque la palabra free nos haga creer que estos tours son 100% gratis, la verdad es que no es así. Ellos trabajan bajo la modalidad de propinas. Por esta razón es que los guías hacen que sus tours sean muy informativos, pero sobre todo que sean entretenidos, para que así al final del recorrido tú les puedas otorgar una buena propina de acuerdo a qué tanto o no te gustó su recorrido. Aunque bien, si a la mitad a ti no te ha gustado, bien te puedes ir y nadie te va a cobrar absolutamente nada. Aunque esto casi nunca pasa, ya que estos tours suelen ser muy buenos, muy entretenidos, interactivos y la gente termina muy contenta al final. Tomar estos tours tiene algunas ventajas. La principal, claro, es que aprendas sobre la historia local de forma asequible, pero también una de las mayores ventajas es que la mayoría de estos tours te van a dar datos curiosos y poco conocidos, pudiendo conectar de forma más auténtica con los locales. Aparte de que por lo regular los guías tratan de irte animando, son tours muy relajados e incluso graciosos. Y una de las desventajas es que mayormente los guías no son certificados, incluso muchos de ellos son estudiantes, por lo que si a ti te gustan los tours más informativos, tal vez estos no sean para ti. Para elegir un tour adecuadamente, te sugiero que investigues varias compañías locales y sobre todo que te metas a las reseñas para que puedas ver los comentarios de otros viajeros con respecto al tour. En algunos países, como por ejemplo en los de Europa, la modalidad de los free tours son muy comunes y los verás por lo regular en las plazas o en el centro histórico, con una sombrilla que diga free en grande. E incluso algunas también tienen escrito el idioma en el que se realiza el tour. En algunos tours solamente será necesario que lleguemos, nos anotemos en una lista y esperemos a que esté de inicio. Pero en otros hay que reservar, sobre todo porque cada vez se están volviendo más famosos y es más difícil conseguir un lugar. Por eso te sugiero que esto lo hagas con tiempo y verifiques si hay tours en esa ciudad y vayas reservando para que no te ganen el lugar. Por eso en la cajita de descripciones te voy a dejar un link de la página que yo utilizo para reservar este tipo de tours. O también para verificar si a la ciudad a la que voy existe esta modalidad de tours. Utilizar esta plataforma es muy fácil e intuitiva. Solo hay que ingresar al sitio y escribir la ciudad que vamos a visitar. En el costado izquierdo nos va a aparecer un menú de filtración. Y hay que bajar hasta la sección donde dice precio. Y moveremos el cursor hasta dejarlo en gratis. Y así se nos mostrarán todos los tours gratuitos que existen en este lugar. Y ya solo será cuestión de elegir alguno y llenar la información solicitada, como sería la fecha en la que queremos tomar el tour, el horario y el número de personas. Y después ingresar los datos personales y listo. Y si necesitas que el tour sea en otro idioma, solo dirígete a la parte superior y cambia el idioma de la página para que te demuestre los nuevos resultados en otro idioma. Para estos recorridos, recuerda que es conveniente llevar gorro, lentes y protección solar, o ir bien abrigado si se trata del invierno. Llevar una botella con agua y, muy importante, un calzado y ropa cómodos, ya que sueles caminar bastante. Ya en el tour déjate llevar por el buen ambiente, diviértete, haz preguntas e interactúa con el guía y los demás participantes. Y una vez concluido el tour, no olvides que debes dejar una propina al guía de acuerdo a qué tanto te gustó el recorrido, ya que la mayoría de ellos no tienen un sueldo fijo y solo ganan de las propinas. Así que
que viajeros ya lo saben, si están por viajar a una nueva ciudad y quieren ahorrarse un poquito de su presupuesto, no duden en tomar un free tour. Les van a fascinar y sobre todo se van a llevar información muy curiosa compartida por un local. Y por favor, si tú ya has tomado alguno de estos tours, me encantaría leer tu experiencia, así que déjalo en los comentarios para que yo los lea. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente Circuito Viajero.